¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, avanzamos. 22ª. La queratoconjuntivitis epidémica está producida por herpes virus, pox virus, adenovirus, herpes zóster, estafilococo. A ver, ¿qué dicen? Ya estamos acabando de verano, en todas nuestras emergencias hemos visto cualquier cantidad de pacientes que llegan con el ojo rojo, con un montón de legañas, les preguntas, ¿qué le ha pasado a tu niño, señora? Sí, pues hemos ido a la playa, y ahora está resfriado y está con el ojo así. ¿Qué es eso? Las queratoconjuntivitis epidémicas. ¿Y quién la produce? El herpes poxvirus. ¿Qué tiene que hacer aquel poxvirus? El herpes zóster, estafilococo. Miren, solo por descarte nos podemos quedar con adenovirus y estafilococo. Pero en términos generales, la causa más frecuente de las queratoconjuntivitis epidémicas o, por ejemplo, de verano, es la familia de los adenovirus, que son las mismas que nos producen, ¿qué? La rinofaringitis, la faringoamigdalitis. ¿Y en qué consiste el cuadro? En una paciente que te dice que está con ojo rojo, con secreción, con legañas, con todo eso, y además busquen el antecedente de una faringoamigdalitis, de una rinofaringitis, de un dolor de garganta simple que está relacionado a una infección por adenovirus. 23ª pregunta. La córnea gutata es A, degeneración corneal, B, distrofia corneal de capas anteriores, C, distrofia corneal de capas posteriores, D, distrofia corneal estromal e inflamación corneal. Esta es una pregunta maleada, porque ya es bastante específica. Y tenemos que acordarnos de memoria qué cosa es la córnea gutata. Bueno, ¿para qué nos sirve esta pregunta? Para lo siguiente, diferenciar qué cosa es una degeneración de una distrofia. Vamos a volver a nuestro esquemita de la córnea. Cuando ocurren de manera congénita, o sea, de nacimiento, o en el muchacho muy pequeño o joven, o adulto joven, lesiones a nivel de la córnea que básicamente afectan su transparencia, hablamos de las distrofias corneales. Si estas patologías ya se presentan en un adulto maduro, 50, 60, un adulto mayor, hablamos de las degeneraciones corneales. En otras palabras, una patología de la córnea de este tipo que pierde la transparencia, por ejemplo, en un adulto de 70, 65 años, por ejemplo, no va a ser una distrofia, a menos que te diga que la tiene desde pequeñito. Va a ser una degeneración corneal. De igual manera, un niño con estas lesiones no puede tener una degeneración, lo que va a tener es una distrofia corneal. E igual nos ubicamos epitelial, estromal, endotelial, de acuerdo a donde esté ubicada. Pues córnea gutata es una de esas patologías y corresponde a una distrofia corneal de las capas posteriores, de las capas profundas. No hay que recordarlo de memoria. Pero ¿qué cosa es? Como su nombre lo dice, es gutata. ¿Por qué? Porque parecen gotitas. Entonces veamos esta. Acá como que da la impresión de que fuesen gotitas. Esta es la córnea gutata. Al hacerle la imagen, este corte se llama la biomicroscopía, y esto lo hacemos en el examen de la lámpara de hendidura. Cuando yo ilumino la córnea, voy a tener que este es el epitelio, esta es la zona del endotelio, y todo esto es el estroma. Lamentablemente no puedo ver ni Bowman ni Déceme, pero sí veo el epitelio, el endotelio y el estroma. Este es el cristalino, por supuesto. Entonces yo al hacer un corte con la lámpara de hendidura, se ven estas pequeñas lesiones como gotitas, como gutata, como gotita, gutata, acuérdense de eso. Y es de las capas profundas, estroma profundo y endotelio. A este nivel no hay tanto. Han ampliado, se ve así, ¿no? Entonces, recordarlo sí, cultura general, que lo podamos ver todos los días, no. Hay 20.000 tipos de distrofias y degeneraciones corneales, que inclusive es difícil determinar por sí solo qué tipo es o no, pero sí lo tenemos acá como cultura general. 24. Precipitados queráticos son característicos de A, conjuntivitis,
B, iridociclitis, C, queratitis, D, glaucoma agudo, E, glaucoma crónico. A ver, ¿qué cosas son los precipitados queráticos? ¿Alguien tiene una idea? Como su nombre lo dice, son precipitados en la córnea, ¿no? Nada más. ¿Y en qué cosa ocurre? ¿Y qué cosa pueden ser estos precipitados queráticos? ¿Y por qué cosa se puede precipitar sobre la córnea? ¿Qué cosa? Básicamente tejido inflamatorio. Y son característicos de las uveitis, que antes se llamaban las iridociclitis. Entonces, si hay una inflamación en el segmento anterior, en el iris, en la pars plana, en la coroides, lo que se llama una uveitis anterior, ¿qué sucede? Como en cualquier inflamación en el resto del cuerpo, pues se llama a todos nuestros tejidos blancos, a todo nuestro tejido de defensa, se activan todos estos mecanismos e ingresan al ojo. ¿Y qué cosa es por ejemplo, la pus? Pues son tejido blanco que sea, pues, ¿no? Que sea licuado, liquefactado, necrosado, muerto y está ahí depositado. Entonces, ¿qué sucede? En estas uveitis, este tejido inflamatorio se puede depositar en la córnea y formar estos precipitados queráticos o retroqueráticos. Si investigásemos qué cosa es esto, pues son cúmulos de tejido blanco, son cúmulos de linfocitos, de polimorfonucleares, son cúmulos, son tejido inflamatorio. ¿Y qué cosas son? Son en respuesta a esta inflamación, esta uveitis. Entonces, estas uveitis, hay una clasificación del SAM que es la más actualizada. Antiguamente había muchas clasificaciones, pero actualmente básicamente se clasifica en uveitis anteriores, intermedias y posteriores. Antes se hablaba de iridociclitis, parsplanitis, coroiditis. Bueno, era más complicado. ¿Y cuáles son las características principales, por ejemplo, de una uveitis anterior? Como las que estamos viendo en este caso. Uno, ojo rojo. Pero fíjense la característica especial de este ojo rojo. Por acá está blanco, casi normal, y miren cerca a la córnea cómo está distribuido estos vasitos finitos en lo que se llama una irritación conjuntival ciliar, un ojo rojo ciliar. ¿Y eso en qué ocurre? En las uveitis. Entonces, ¿qué más tenemos? Sí, presencia de tejido blanco dentro del ojo, de tejido inflamatorio. Lo podemos ver tan obvio como esto, que ya son precipitados retroqueráticos o precipitados queráticos, o en este efecto que se llama el efecto Tyndall. ¿Qué sucede? Miren todos ustedes este haz del proyector, no sé si lo ven, pero el haz del proyector. ¿Qué vemos en la luz que está saliendo del proyector? Vemos como polvito, ¿verdad? Que sobrevuela, eso es normal, eso se llama efecto Tyndall. Cuando yo corro un haz de luz pequeñito, dirigido desde la córnea hacia el cristalino, me forma este mismo efecto. Y yo puedo ver acá, en este campo visual, puntos flotando, así como los que veo en el proyector. De acuerdo a la cantidad de eso, puedo decir que es un Tyndall o un flare. ¿Y qué cosa es? Células blancas en cámara anterior. Si yo veo eso, es una uveitis. Pues finalmente puede ser tan fuerte la uveitis que se sinequia. Como hay tanto tejido inflamatorio, se pega. Miren cómo está pegado acá el iris al cristalino. Y miren este ojo bien rojo, ¿no? Esas son las características clásicas de una uveitis anterior. 25. Un paciente de 15 años acude a la consulta aquejándose de dolor en ojo derecho. Usted le examina y le ve blefaroespasmo. ¿Cuál a continuación es para usted el diagnóstico más probable que padece ese paciente? ¿Qué cosa es blefaroespasmo? ¿Ah? Yo tengo así el ojo cerrado. Cerrado. Señor, abre el ojo. No puedo, doctor. No puedo abrirlo. Caramba, abre el ojo. ¿Qué dejaste suceder? Abre el ojo, le dicen. No puedo abrir el ojo. Eso es un blefaroespasmo. ¿Qué cosa es? Es una respuesta natural, un mecanismo de defensa a una injuria. Si yo tengo algo en el ojo, por ejemplo esa queratitis herpética que vimos hace rato, la luz me fastidia y entonces el paciente, como mecanismo reflejo, cierra el ojo. Trata de abrirle y estás luchando, peleando con él, no puedes, es un mecanismo de defensa, cerrar el ojo. Hay
otro tipo de blefaroespasmos que ya involucran el área de la neuro. Esos blefaroespasmos ya tienen que ver con trastornos neurológicos y es el paciente que está permanentemente guiñando. Oiga, y la doctora le dice, oye, viejo mañoso, que me haces guiñando, y no es que el pobre viejito tiene su blefaroespasmo y no puede abrir el ojo, ¿no? Eso hay que diferenciar. Entonces, si un paciente te llega que no puede abrir el ojo, que está así con el ojo cerrado, tratas de abrirle, no puede, y te dice que le molesta la luz, te dice que le duele el ojo, lo más probable es que tenga un defecto corneal, puede ser una queratitis, una úlcera, un cuerpo extraño corneal, ¿no? Eso es lo más probable. Entonces, según esta pregunta, un paciente que quise, hay un muchachito nomás, que te llega quejándote eso, que le duele el ojo, y ustedes le ven que lo tiene así cerrado, que no le puede abrir. ¿Qué puede ser? ¿Un Graves? Ya hemos dicho qué cosa es el Graves, cuál es la característica principal, ¿verdad? Neuropatía óptica derecha, ¿será? Una queratitis, ¿será? Una blefaritis, ¿será? Una parálisis del motor ocular externo, ¿tiene algo que ver? Tampoco. Me quedo con una queratitis, blefaritis, neuropatía óptica derecha. ¿Qué cosa es una neuropatía óptica? Es una inflamación del nervio óptico. Sus características principales son disminución de la agudeza visual y un nervio óptico con papiledema característico al examen de fondo de ojo. Puede haber dolor a los movimientos oculares, eso sí es verdad, y disminución de la visión, de la agudeza visual, pero de repente no blefaroespasmo. Una blefaritis, ¿qué cosa hemos dicho que es? Es una inflamación del borde del párpado. Va a estar inflamado, va a estar legañoso, va a estar de repente fastidioso el ojo, pero no tiene por qué tener blefaroespasmo. Nos quedamos con queratitis. Esa es la respuesta para mí. Sin embargo, la clave que les dan acá en la academia es una neuropatía óptica derecha, pero no tiene que ver con esto nada al respecto. Para mí que ha sido un error de tipeo. Acá la respuesta sería una queratitis. Muy bien, seguimos avanzando con uvea. Ya hemos dicho que la uvea está conformada, la coroides, el iris, el cuerpo ciliar, la pars plana, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar, el iris, o sea, la pupila también tiene que ver con la uvea. Una pupila situada fuera de su posición normal se denomina anisocoria, coloboma, heterocromía, corectopia, policoria. A ver, vamos con las palabritas difíciles otra vez. La palabra para pupila es corios. Corios, por eso viene coroide, por ejemplo, ¿no? Corios. Ya no estamos hablando pues de otra cosa, corios. Entonces, ¿qué será? Policorios. Varias pupilas. Aquí fíjense que tiene 2, 3 huequitos, varias pupilas. Corectopia. ¿Qué cosa será? Una pupila fuera de su sitio. Justo, pupila fuera de su posición normal, ahí tenemos la clave. ¿Qué cosa es anisocoria? Eso siempre hacemos en nuestro examen físico. Paciente con pupila normorreactiva o anisocórico. ¿Qué decimos? Cuando los reflejos pupilares son diferentes en un ojo respecto del otro. Muy bien. ¿Qué cosa es un coloboma? ¿Se recuerdan? Es la ausencia de cierre. Por ejemplo, un hueco en ese iris no cerrado totalmente. ¿Y qué cosa es heterocromía? Imaginemos, vamos a hacer un ejemplo grosero. Todos conocemos los perritos Siberian Husky, ¿verdad? Los lobitos. ¿Qué característica tienen? Un ojo claro y el otro medio azul, ¿verdad? Diferente color de ojo. Eso se llama una heterocromía o diferente color de iris. En el humano sucede, sí, sucede, no tan exagerado pues como el perrito Siberian Husky, pero puede ser un ojo marrón y el otro marrón más clarito, o sea, diferencia de colores. Y eso ocurre en ciertas patologías como la heterocromía de Fuchs, por ejemplo, que es un tipo de inflamación del ojo, ¿no? Entonces, en este caso, repetimos, policoria, varias pupilas, corectopia, situada fuera de su posición normal, heterocromía, diferente color del iris de un ojo al otro, coloboma, ausencia de cierre en la pupila, un hueco en la pupila, anisocoria, diferencia de los reflejos. Muy bien. 27ª. Las sinequias superiores van de A, del iris a la córnea, B, de la córnea al cristalino, C, del iris al cristalino, D, del proceso ciliar a la córnea, E, no existen. F, me quiero ir a la casa. Ya me aburrí de oftalmología.
A ver, ¿cuál es la respuesta? No marquen la F, por favor. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Qué cosas son sinequias posteriores? Cuando hablamos de sinequia es que se ha pegado. ¿Que se ha pegado quién? Para hablar de sinequia, nuestro punto de referencia es el iris. Si el iris se pega a la córnea, es una sinequia anterior. Si el iris se pega al cristalino, esta es una sinequia posterior. Desde la córnea al cristalino, bueno, eso sería bastante interesante ver, por eso sería la córnea, no es así. Entonces, si vimos este dibujito, acá en Ubia, ¿ve? Que este ojo, este iris, está pegado ¿a dónde? Al cristalino. Tanto así que hasta se ha roto el músculo del esfínter, ¿lo ven? Está roto acá de lo que está pegado. Eso corresponde a una sinequia posterior. Si este iris estuviera pegado acá a nuestra córnea, sería una sinequia anterior. Entonces una sinequia posterior es eso. Muy bien, ¿sí? Avanzamos. El hipopión es sangre en cámara anterior, pus en cámara anterior, proteínas en cámara anterior, células en cámara anterior, sangre en cámara anterior, posterior, perdón. A ver, ¿quién da más? Hipopión es pus en cámara anterior, sangre en cámara anterior se llama ifema, proteínas en cámara anterior se llama flare o Tyndall que habíamos hablado, células en cámara anterior ese es ya el Tyndall, proteínas en cámara anterior es flare, sangre en cámara posterior ese es un hemovitrio o hemorragia vítrea. Entonces, esta es una reacción fibrosa, por ejemplo, en una uveitis por HLA-B27. Entonces, miren, tanto tejido inflamatorio hay, que miren cómo se ven estas hebras así de tejido fibroso, una reacción fibrinosa se llama. Y puede llegar, sin ser infección, o con más razón si hay una infección, una endoftalmitis, a formar un nivel de pus. Esto se llama un hipopión. Y esto es una cosa que hay que tratarla lo más pronto posible, porque si es infecciosa, el paciente tiene alto riesgo de perder la visión. Esto es un ifema. Mira, hasta burbujita tiene. Esto probablemente sea traumático. Esto es un ifema total. Sangre en cámara anterior. Una paciente que tuve, una chiquilla de 12, 13 años, no recuerdo exactamente la edad, estaba jugando con su hermanita con esas ligas de los cabellos que ustedes las damas usan, esas cosas coler, no sé qué se llama. Jugando así con la liga y le saltó al ojo. Vino que me saltó, que me dolió, que no sé cuántos. Regresó a las 48 horas con un ifema total. Un trauma no tan fuerte, tan vago como el golpe de estas ligas, pudo ocasionar ruptura de los vasos iridianos y sangrado de cámara anterior. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues lamentablemente si dejamos esta sangre mucho tiempo, la córnea, el endotelio tiende a hacer lo que se llama corneal staining, teñido corneal, y ya nos deja pues la pérdida de la transparencia corneal. En lo posible, si son pequeños, se le indica que el paciente esté sentado, se le dilata el ojo, se le da hipotensores oculares. ¿Por qué? Porque esta sangre va a obstruir el ángulo camerular, entonces va a haber un aumento de la presión intraocular. La pupila tiene que estar dilatada, ¿por qué? Para que no se formen sinequias y para relajar lo posible dolor. Y si no se absorbe la sangre, ya hay que hacer un lavado de cámara anterior, hacer una pequeña incisión y retirar todo ese material sanguinolento, ¿no? 29. No es característico de las coroiditis. A. Meiodisopsias o ameiodisopsias. B. Lesiones en fondo de ojo. C. Etiología de toxoplasma. D. Etiología de citomegalovirus. E. Ojo rojo. Bueno, habíamos dicho que las uveitis podían ser anteriores y posteriores, ¿verdad? La uveitis posterior es una inflamación de la coroides, pero una coroiditis. ¿Cuál es la gran diferencia con las uveitis anteriores?
¿Se acuerdan? Vamos a volver a este esquema a este esquema. ¿Cuál es la principal característica de esta uveitis anterior? La gran inflamación en la parte anterior, que es vista así a simple vista. Es un ojo rojo muy marcado en una congestión que llamamos ciliar. ¿Cuál es la diferencia con las conjuntivitis, las coroiditis o las uveitis posteriores? Que son más silenciosas, no presentan tanto ojo rojo. Entonces, de todas maneras, yo al hacer el examen le voy a encontrar signos en el fondo de ojo, le voy a encontrar lesiones a nivel de la coroidis o la retina, pero no voy a encontrar ojo rojo. Es más silencioso, es más silente. Entonces, no es característico el ojo rojo. ¿Puede presentar el paciente meiodisopsias? Sí. ¿Qué cosas son las meiodisopsias o ameiodisopsias? Las famosas moscas flotantes. El paciente le dice, doctor, estoy mirando como unas mosquitas que me vienen y me van cuando yo muevo el ojo. Por lo general no causan patología, no son una cuestión que podemos tener de manera normal, pero en una coroiditis se pueden presentar ameiodisopsias. Por supuesto que voy a encontrar lesiones en el fondo de ojo. Una retinocoroiditis granulomatosa es de etiología de toxoplasma hasta que se demuestre lo contrario. Una retinocoroiditis granulomatosa es toxoplasma hasta que se demuestre lo contrario. En nuestro país y el resto del mundo, sobre todo zonas como Brasil y nosotros, etiología por toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. Si es un paciente con HIV, es citomegalovirus hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien. 30ª pregunta. El tumor ocular más frecuente en el niño es retinoblastoma. Ya lo habíamos dicho, eso así. Ocular. Si les dijera el tumor orbitario más frecuente en el niño es hemangioma. El tumor orbitario más frecuente en el adulto es hemangioma cavernoso. Tumor ocular, o sea, si la pregunta es así seca, tumor ocular más frecuente en el niño es retinoblastoma. Tenemos que leer bien las preguntas, ¿ah? Porque por esos detallitos, por más que sabemos el concepto y lo tenemos, nos podemos equivocar. Muy bien, aquí se acabó esta primera parte. ¿Hay alguna pregunta de esto? No. Quisiera avanzar en los últimos minutos que nos queda, algo de síndrome de ojo rojo. Si bien no está en sus preguntas, me parece que es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque es algo que vemos todos los días. Y muchas veces colegas que no están dedicados a oftalmología, los clínicos, los que van a ser emergenciólogos, médicos familiares, los que se van a dedicar a la atención primaria en salud, es bueno que lo sepan, porque muchas veces no sabemos evaluar bien al paciente en triaje o en evaluación en emergencia y congestionamos los servicios de oftalmología. Vamos a hablar brevemente del síndrome de ojo rojo, pink eye, red eye, como quieran llamarlo. Bueno, tenemos que tener esto en cuenta, que hay 4 formas básicas de ojo rojo. Ojo rojo, ¿qué cosa es? La congestión conjuntival, la presencia de vasos conjuntivales. Si esta es básicamente a predominio de la conjuntiva, sea vulvar o tarsal, nos habla de desórdenes conjuntivales, nada más y nada menos, como que una conjuntivitis viral, bacteriana o alérgica, pero una simple conjuntivitis que afortunadamente no es una emergencia oftalmológica. Si por el contrario tenemos que el predominio de esta congestión es así ciliar, ¿se acuerdan de la foto de la uveitis que les mostré? Ahorita la volvemos a ver, tenía estas características. No está tan rojo como este ojo de la conjuntivitis. Este paciente viene gritando a la emergencia, pataleando, estoy con legaña, me duele el ojo, usted es un maldito porque no me atiende, te dice inclusive. Este paciente no está tan rojo, tú lo ves y le dices, pues usted saque su consulta normal, usted no tiene nada. Sin embargo, este paciente con una congestión ciliar puede ser una uveitis, una escleritis, hasta un glaucoma. Así que solo con inspeccionar el ojo de nuestro paciente con una linternita en emergencia, podemos estar determinando qué tipo de patología es.
Una pericorneal, bueno, vasos más pequeñitos, más finitos, en algunos procesos corneales, por ejemplo, si tiene un cuerpo extraño, si tiene una pequeña úlcera corneal, una queratitis herpética, también lo vamos a encontrar así. Y estas dos, sí me gustaría que me las manden con interconsulta o que me lo digan, puede darle un adicional, puede atenderlo, porque sí son emergencias. Esta conjuntivitis no le va a pasar nada al paciente, pero si este paciente con una queratitis herpética o con una uveitis no lo veo hasta por el diferimiento hasta dentro de una semana, 10 días, 15 días, pues fatal para el pobre paciente. Y hablamos de mixto, ¿no? Desórdenes corneales, intraoculares, úlceras corneales, etcétera. Pero básicamente estos dos patrones son los que tenemos que diferenciar y son los que quisiera que recuerde. Entonces, vemos esta foto de ojo rojo. ¿Qué tipo de inyección conjuntival es? ¿Dónde está más congestivo? En la zona periférica de la conjuntiva, ¿verdad? La parte del centro casi nada, casi blanca. ¿Qué puede ser? Una conjuntivitis, nada más. Le doy su antibiótico y que saque su consulta. Este ojo de la uveitis, miren, ¿cómo está? No está tan rojo como el otro que hemos visto hace un ratito. Está mucho menos rojo. Y miren cómo los vasitos finitos persistentes alrededor de la córnea. Es una inyección, una infiltración ciliar. Esta sí es una uveitis y este sí tiene que recibir tratamiento lo más pronto posible. Este paciente no se va a quejar tanto, va a ser el que menos chille, el que menos grita en la emergencia, pero es el que requiere la asistencia más pronta posible. Otra cosa que tenemos que diferenciar en el ojo rojo, ¿ves? Mire, este parece más rojo. El paciente se ve así, se asusta, se trauma. Usted también ya la había asustada ya, ¿eh? Y ahorita, pero no es tan grave, es una conjuntivitis probablemente. Y esto de acá, la famosa hemorragia subconjuntival. ¿Es una emergencia? ¿Qué sucede? Se han roto pequeños vasitos y ha producido esa microhemorragia subconjuntival. ¿El paciente se asusta? Por supuesto. Y grave no. Mito. Hay un mito bien marcado, inclusive entre muchos colegas, que dicen, ¿seguro se te ha subido la presión intraocular? Nada tiene que hacer la hemorragia subconjuntival con la presión intraocular. ¿Qué sucede? Pequeños vasitos se han roto. Pueden ser tres las causas. Uno, un aumento brusco de la presión, hipertensos no controlados, que hacen sus colerones, que reniegan. Dos, esfuerzos no acostumbrados. Por ejemplo, mudanza, vamos a cargar este mueble, esta lavadora, ¡ay! Ese efecto, ¿no? Estreñido, ¡ay! Ese pujo del efecto, dando a luz, ¡ay! Ese pujo del parto, hasta inclusive esfuerzos de otro tipo pueden ocasionar. Tercero, estrés, tensión, preocupación, van a tener esto. Entonces es clásico que te llegue la emergencia, doctor, el camión está grande, que me voy a morir, que no sé qué, váyase rápido a oftalmología, le dices a la paciente. Es una viejita que le tomas la presión, está 200, 100 de presión. Ni siquiera le bajaste la hipertensión arterial, ni siquiera ¿qué le voy a hacer yo? Nada. Es atención del médico primario. Atención ahí a que dar tratamiento antihipertensivo. Hacerle su psicoterapia, lo más importante. Porque la viejita está que se sienten a morir. Hay que ayudarla con su señora, no te preocupes, toma tu pastilla de la presión. Ya anda después al oftalmólogo. Esto afortunadamente no es grave y hay que erradicar ese pensamiento que tiene que ver algo con la presión intraocular. De 10 a 15 días resuelve solo, así no le dejemos nada. Pero para hacer un poquito de psicoterapia al paciente le dejamos pues unas lágrimas artificiales o una nafasolina, ¿no? Como para que el paciente se sienta que se está aplicando algo, un efecto placebo. Pero que le haga algo la gota, en absoluto no, solito se reabsorbe. ¿Qué es importante? Controlen la presión arterial. Si es repetitivo, hay que buscar trastornos de coagulación a lo mejor. Bueno, este otro caso, ¿qué les parece? Llega así el paciente y ustedes lo ven. ¿Qué les parece? ¿Cómo está esa congestión? ¿Qué les parece? Vemos secreción, legaña, ¿verdad? Y es más que nada mixta, aunque no está tanto acá, blanca, es mixta. Esto probablemente sea una conjuntivitis. Se ve muy rojo, se asusta, pero felizmente no es grave. Acá, esta es la foto que les había dicho otra vez. Miren acá. ¿Esta qué tipo de inyección es? Una inyección ciliar, perikerática. Esta sí es una uveitis, probablemente.
un glaucoma probablemente, tenemos que tratarlo. ¿Cuál te asusta más si te llega la emergencia? ¿Cuál se asusta más el paciente? Este, que este. ¿Cuál necesita más atención? Este paciente. Úlceras corneales, pues bueno, es fácil verlo, es un defecto en la córnea, básicamente en el epitelio, puede llegar a estroma o ser más profundo, de características infecciosas, virales, bacterianas, puede ser mecánica, puede ser por presencia de cuerpo extraño, sintomatología como habíamos mencionado, dolor, sensibilidad exquisita le llaman, le duele mucho, y fotofobia, es muy importante, no soporto la luz, y está con el ojo cerrado, un poquito de blefaroespasmo de repente, y congestión periquerática, mírenme cómo la congestión llega hasta la córnea, mírenme, hasta entra los vasitos a la córnea. Es una úlcera un poco crónica, ¿no? Periquerática, diferente a los otros que hemos visto, tipo de congestión. Nunca hay que dejar de tratar una úlcera si no puede llegar a esto. Una úlcera perforada, miren, con un hipopión perforado, esto es grave, ¿no? Muy bien. Y para terminar esta primera sesión de oftalmología, les pongo esta frase del doctor Francisco Loaiza: los ojos son la ventana